el estudio comparativo, y va a ser nada más y nada menos que sobre el estudio del ocultismo práctico de Elena Petrona Blavatsky. Quería decirles, o sea, que en la obra principal de Elena Petrona Blavatsky, en la doctrina secreta, se establecen 3 proposiciones fundamentales. Algunas de ellas vamos a hablar hoy. El primero, un principio omnipotente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, porque trasciende el poder de la concepción humana y solo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación de la inteligencia humana. El segundo de las proposiciones fundamentales de la doctrina secreta es que la eternidad del universo, como plano sin límites, periódicamente escenario de universos innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente. Y el tercero, la identidad fundamental de todas las almas, con el alma suprema universal, siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida, y la peregrinación obligatoria para todas las almas, destellos suyos a través del siglo de encarnación o de necesidad, conforme a la ley cíclica y kármica durante todo el término de aquel. Así que sin más, pasemos adelante con el hermano Juan, su conferencia. Bueno, buenas noches, queridos hermanos. Me satisface en primer lugar ver que tenemos hermanos que nos están cooperando con su asistencia y que tenemos sustitutos también, porque a veces la tarea se hace difícil, larga, y uno va pasando el tiempo y necesita que vengan refuerzos. Y tenemos aquí a hermanos jóvenes que se han integrado a la logia, que están participando, y eso es una satisfacción para nosotros por el asunto de la continuidad. En este momento nosotros escogimos para hablar una obra de la señora Blavatsky que se llama Ocultismo Práctico. En esta obra de Ocultismo Práctico, la señora Blavatsky da una serie de consejos con relación a el trabajo de un estudiante cuando está ya en grados avanzados. Ocultismo Práctico es un libro que está dividido en 3 partes. La primera parte es algo que ella puso como importante para todos los estudiantes. La segunda es ocultismo práctico en oposición a las artes ocultas. Y la tercera, insinuaciones prácticas para la vida diaria. Nosotros vamos a desarrollar esta noche la primera parte nada más, porque sería muy extensa, y aparte de eso quisiéramos hacer algunos puntos acentuados con relación a este trabajo. La señora Blavatsky fue una entidad que estuvo presente en este mundo en su última encarnación, pero ella representa una entidad que nadie la conoce, pero que su grandeza y su extraordinario trabajo y habilidad con relación al trabajo del ocultismo se demostraron en su última encarnación. Ella presentó este trabajo para los estudiantes que están ya en el adeptado. Tenemos entonces que es importante para todos los estudiantes, y hay muchas personas que ansían conocimientos prácticos, están buscando la forma de adquirir poderes y adquirir cosas realmente sin saber exactamente cómo lo pueden hacer y a qué cosas se pueden exponer. Pero hay que destacar la diferencia que existe por eso entre ocultismo teórico y ocultismo práctico. Ella nos dice que el ocultismo teórico es teosofía. ¿Por qué? Porque la teosofía da una información muy amplia, una información completa en una serie de campos, en una serie de asuntos que son importantísimos para todo aquel que está tratando de descubrir la respuesta a las 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Si ustedes se ponen a mirar la literatura que la teosofía ha dado, no alcanza una encarnación para poderla estudiar y leer simplemente. Y además de eso, está en el corazón de todas las organizaciones de carácter ocultista que existen en el mundo. Aunque somos unos granitos nada más, en comparación con todo el granero universal del conocimiento que se explica y de los grupos que existen. Aunque somos un grupo pequeño, tenemos la realización hecha de sentirnos satisfechos al ver
que estas enseñanzas que Blavatsky dio están presentes en muchas otras organizaciones y hoy en día es común y corriente. Muchas de las cosas por las cuales la hicieron sufrir, la atormentaron y la calumniaron, como hoy son temas que se manejan fácilmente y con una naturalidad extraordinaria. En novelas, en películas, en libros, hablar de karma, de reencarnación, de evolución, de vida en otros planos, de vida en otros sistemas solares. Eso ya son temas que no lo discute prácticamente nadie, salvo algunas personas que están en todo su derecho, que tienen determinadas ideas muy fijas y pragmáticas en sentidos en los cuales han sido adiestrados, pero que en su momento se darán cuenta de lo que hay detrás de la evolución de la conciencia. Entonces, la teosofía es ocultismo teórico, por eso, y ocultismo práctico viene a ser la ciencia oculta, y ciencia es comprobable. Cuando hablamos de ciencia estamos hablando entonces de hechos que pueden ser ya aplicados después que usted tiene el conocimiento teórico. Ocultismo teórico, teosofía. El estudiante de la ciencia oculta está lleno de dificultades y no pocos peligros, aunque no lo sabe. Continuamente vemos muchachos que están tratando de hacer viajes astrales, están tratando de hacer transferencias de una vida para la otra, están tratando de hacer vidas especiales sin tener los preparativos que pueden salvarlo de cualquier contrariedad. Es una cosa simple. A ver si ustedes se ponen a ver una persona que, por ejemplo, hace la práctica de Reiki y no se cuida, no se limpia después, esa persona va recogiendo y llega un momento que ella misma se enferma. Y como eso, muchas cosas más. Es fácil ser teósofo, dice la señora Blavatsky, porque es ocultismo teórico. Pero para entrar en las ciencias ocultas hay que estar bien informado. Cuando usted va a tomar un camino con su automóvil por una ciudad que no conoce, tiene que estar informado dónde van las calles y en qué dirección tiene que manejar. Cuando entramos en un expressway también tenemos que saber con seguridad para dónde vamos, porque si entramos sin saber, podemos tener un accidente. La señora Blavatsky nos dice que ser teósofo es algo muy sencillo. Y nos dice aquí, en primer lugar, tener medianas facultades intelectuales. Por supuesto, una persona que haya nacido con su cerebro en malas condiciones no puede asimilar ninguna cuestión de enseñanza. Pero si nosotros sabemos leer, si nosotros sabemos escribir, si podemos comunicar, si tenemos algún tipo de preparación general, usted puede ser un teósofo, porque puede ser un teósofo de esos de corazón que viven con el servicio y no están detrás del conocimiento que pueden adquirir nada más que para su propio beneficio. El segundo punto, ella dice que debe ser aficionado a la metafísica. Si no eres aficionado a la metafísica, pues no tienes el interés de buscar la respuesta a muchas preguntas que cuando la conciencia nuestra llega a un grado determinado, ella se las pregunta y constantemente está tratando de encontrar la respuesta y busca por aquí, y busca por allá, busca por muchos lugares hasta que encuentre un camino. Yo prácticamente les digo que hace muchos años yo encontré un camino que fue la Sociedad Teosófica en el año 1967. Llegué allí después de una experiencia muy difícil en mi vida, pero realmente cuando me encontré con este conocimiento pensé que había encontrado lo que yo estaba buscando. Y realmente he leído en otras organizaciones, he leído libros de otras personas, de otros grupos, pero lo que yo he encontrado aquí en esta organización me ha hecho sentirme satisfecho y por tanto pienso que el resto que me quede de vida voy a seguir aquí tratando de divulgar y de decirles a los demás que hay aquí un tesoro de conocimiento y de práctica. El otro de los puntos que ella plantea para ser un teósofo es tener una conducta pura e inegoísta. Sentir más satisfacción en prestar auxilio que en recibirlo. Estar siempre dispuesto a privarse de su gusto personal en bien de los demás. Yo he conocido muchas personas así. Y ser amante de la verdad, la bondad y la sabiduría, pero no por el provecho propio. O sea, no porque, óyeme, si yo sé más que los demás,
voy a tener una mejor condición. No, no, simplemente por aquel deseo de servir. Por eso yo muchas veces cuando hablamos de teosofía, yo digo, yo soy solamente un estudiante de teosofía. Porque me parece que todas estas pautas no son fáciles de lograr en su realidad. A veces nos engañamos y pensamos que somos lo que no somos. Pero cuando nos ponemos a hablar con nuestro yo interior, nos podemos situar perfectamente en el punto en que se encuentra nuestro desarrollo. Ella dice que es muy distinto entrar en el sendero que conduce al conocimiento de lo que se debe y no se debe hacer, a tener discernimiento entre el bien y el mal. El discernimiento es el primer paso que nosotros tenemos que encontrar para, como dice el señor Krishnamurti en su libro que se llama Los pies del maestro, el discernimiento es el primer punto entre el bien y el mal para saber realmente por dónde tenemos que orientarnos. No todo el mundo tiene que coger el mismo camino y no siempre tenemos que tomar la misma decisión, pero el punto de discernimiento va trabajando con el cuerpo búdico, y el cuerpo búdico es un cuerpo en el cual nos da la realidad, y conectarse con el cuerpo búdico necesita un desarrollo de los cuerpos anteriores. Ella dice que hay un conocimiento que nos capacita para hacer todo el bien que se desea sin necesidad de mover un dedo. Está hablando aquí de algo muy interesante porque está hablando de personas que son capaces de, estando sentados en una meditación, estar ayudando a otras personas que están en problemas muy serios. A veces nosotros con un consejo, con una práctica, con una ayuda que ni nos damos cuenta que la estamos haciendo, nos encontramos que estamos ayudando a alguien que estaba pasando un momento difícil o que estaba pensando tomar una decisión trágica en su vida. HPB, como corrientemente le decimos, aclara lo importante que es conocer la casi ilimitada responsabilidad que asume un instructor por los actos de su discípulo. Todos los instructores están sujetos a una ley inviolable con respecto al conocimiento que revela. Quiere decir que cuando un maestro toma a un discípulo, tiene que saber qué es lo que está haciendo, cómo, en qué condiciones está, porque aparte de que se va a hacer cargo de todo su karma, lo va a perjudicar llevándolo a puntos en los cuales no va a poder tener la resistencia necesaria para manejar esas corrientes tan fuertes que se manejan cuando estamos en línea de evolución muy desarrollada. Luego, hay una ley extraordinariamente fuerte y fija que dice al maestro que tiene que escoger al discípulo que ya está preparado. Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Pero cuando el instructor de ocultismo práctico confiere un poder relacionado con las ciencias ocultas, ya sea de efecto físico, psíquico o mental, carga con todos, entre comillas, pecados de acción o de omisión del discípulo. Para nosotros la acepción de pecado no es la que comúnmente se conoce en la calle. Para nosotros pecado es simplemente el desconocimiento de la ley, el actual sin conocimiento de que somos un ser extraordinariamente grande, que somos un ser que es espiritual básicamente y que no somos lo que pudiéramos considerar nuestro cuerpo físico nada más. Él directamente, el maestro, es responsable hasta que el discípulo llega a ser maestro. Por eso muchas veces vemos que en las escuelas de conocimiento hay que pasar 7 años de silencio y 7 años de escucha solamente para poder probar a ver si puede continuar. HPB nos hace un símil. Ustedes saben que el símil es muy interesante porque a través de un símil podemos comprender ideas que son más grandes. Ella dice, hay una mística ley reverenciada por los primeros cristianos de la iglesia griega, pero medio olvidada por la iglesia romana y totalmente desconocida por los protestantes. Esta ley
es símbolo de expresión de otra ley oculta acerca de sobre la relación entre el discípulo y el maestro. Ella hace esta relación de la ley del padrino con el bautizado, con relación al maestro con el ahijado, porque hay una relación similar. Dice, marca la relación entre el padrino, una madrina y una criatura en las fuentes bautismales, y establece el parentesco espiritual que se produce entre ellos. Hablando de esta ley, ella dice, los padrinos, claro que en la iglesia griega es donde esto se toma muy severamente, los padrinos toman los pecados del ahijado hasta que éste adquiere la razón para reconocer el bien y el mal, y son responsables de sus actos. Tan sagrado se juzga este parentesco en la iglesia griega que el matrimonio entre padrino y madrina de una misma criatura se considera incesto y es igualmente nulo. Esta prohibición matrimonial alcanza a los hijos del padrino con respecto a los de la madrina. Al bautizado se le unge la crisma igual que en una iniciación, y en verdad que el bautizo, dice Blavatsky, es un misterio. Un misterio es algo que no conocemos, no algo que no sea posible de conocer. Al hacer entonces esta relación entre el bautismo y el padrino es el ahijado y el maestro y el discípulo, ella lanza una pregunta en su libro que dice, ¿el bautismo es una relación kármica? A mí me parece particularmente que sí. Yo tengo dos ahijados. Uno de ellos realmente me lo impusieron, porque yo no tenía idea de hacerlo, pero yo lo acepté con mucho gusto, y realmente ahora que estaba leyendo este tema se me ocurrió que tengo que llamarlo, porque hace tiempo que no sé dónde está, porque me despertó en mí el interés. Digo, estaré haciendo algo incorrecto, porque al aceptar un ahijado se está responsabilizando con él en unos niveles de vida que no son los niveles comunes y corrientes. Durante estos 7 años, dice, debe demostrar una actitud de ayuda a la humanidad y capacidad para adquirir las cualidades requeridas. Como del trabajo del maestro depende el progreso y la estabilidad del cumplimiento del plan divino, este trabajo no puede peligrar en su proceso. El maestro está trabajando en un plan extraordinario en el cual es una pieza muy importante, y cuando él escoge un discípulo es porque espera que esa pieza vaya a venir a fortalecer el trabajo del plan divino y no a entorpecerlo. Luego no puede escoger un discípulo ni por simpatía ni por parentesco, sino simplemente porque esté en el nivel de desarrollo que corresponde para que él pueda entender y asimilar todo lo que va a ser presente en él en el futuro. El ocultismo, dice ella, no es magia, porque es ciencia desconocida y resulta más fácil aprender las artimañas y procedimientos de los hechizos que se valen de las materiales y sutiles fuerzas de la naturaleza física que despertar las potencias del alma animal del hombre. Los hechizos se hacen con cuestiones que son naturales, que son cuestiones de la naturaleza animal. Y usted, igual que puede preparar un asunto químico y darle a una persona algo que le haga efectos que no sean los comunes y corrientes, así se pueden preparar muchas cosas, pero despertar las potencias del alma animal no se puede hacer con ciencia de esta naturaleza. Tenemos entonces que las potencias del alma animal, que es la nuestra, la que está formada por el físico, el doble etérico, el astral y el mental inferior, que es el campo en el cual nosotros estamos evolucionando en este momento, porque la evolución nuestra se está manifestando en 5 planos. Se está manifestando desde el mental superior hasta el físico. Cuando hablamos de una encarnación, tenemos que suponer esta idea. Por lo menos eso es lo que yo he leído y es lo que yo creo como tal. Yo no estoy diciendo que ustedes la acepten, porque la teosofía no lo dice a nadie, esto es la verdad
y ustedes tienen que tomarlo como cierto. Pero las cosas que yo he leído me parecen razonables. Cuando la individualidad, que es el verdadero ser para nosotros en este nivel, toma la determinación de hacer un proceso de reencarnación, en ese lugar hay un átomo permanente de cada uno de nuestros cuerpos. Ese átomo permanente reúne materia del plano mental superior y forma el cuerpo mental superior. Después el átomo permanente de materia astral forma el cuerpo astral. Y después el átomo permanente del cuerpo físico, ya formado su doble etérico, que es el molde, crea la parte física de esa personalidad y nació Juan. Y Juan está aquí hoy dando una conferencia. Pero cuando Juan pase unos años más que se muera, Juan no va a morir todavía, porque la vida, que es la que anima todas estas individualidades, la vida esa va entonces a continuar viviendo en el plano astral. Va a seguir siendo Juan, hasta que desenvuelva todos los deseos, todas las malas pasiones y las buenas intenciones, todo lo que creó, hasta que todo eso se disuelva y no tenga ningún objetivo de estar sujeto en ese plano. Entonces Juan muere en el astral y nace en el mental inferior. Se supone que la vida en el mental superior es muy diferente, porque está sujeta, igual que en el plano astral es diferente al plano físico, a otras leyes. Pero en definitiva Juan sigue viviendo en el mental superior hasta que llegue un momento que desintegre toda su personalidad completa y ya Juan desapareció. La vida esa va a regresar al plano mental superior, y ahí va a planear un nuevo proceso. Cuando esa vida nazca, no va a ser Juan, va a ser otra cosa. Cuando uno se encuentra con una persona que le dice, no, porque yo voy a reencarnar. No, mijo, tú no vas a reencarnar. Tú vas a terminar un proceso y después el alma, vamos a llamarle el alma espiritual, es la que va a tener otra actividad, otro chance de poder aprender y de poder seguir viendo muchas realidades. Luego, usar las sutiles y todavía materiales fuerzas de la naturaleza en magia. Despertar las potencias del alma animal para avanzar hasta la estatura del maestro es ciencia oculta. Las potencias del alma animal se desarrollan los poderes espirituales cuando son guiados por el amor, la caridad, el inegoísmo y los sentimientos nobles que puedan existir actuando en el plano búdico. El plano búdico está más allá del plano mental superior y es el plano de la intuición. Quiere decir que la intuición es una facultad que nosotros no la tenemos totalmente desarrollada. Hay a veces que hay vestigios de ello, pero que no es un cuerpo que esté funcionando a nuestro nivel todavía. Las potencias del alma animal desarrollan los poderes espirituales cuando son guiadas por el amor, la caridad, el egoísmo y todos los sentimientos nobles que puedan existir. ¿Y en qué personas hemos visto eso nosotros? Lo hemos visto algunas veces. Todavía no hace mucho tiempo que desencarnó la hermana Teresa de Calcuta. Todavía en el mundo hay personas que están actuando de esta forma. Luego, cuando hablamos de lo negativo, tendríamos también que ver lo positivo. Si el mundo todo fuera negativo, se destruía como la Atlántida. Mientras haya un equilibrio entre el bien y el mal, pues podemos seguir luchando para salvar esta humanidad que está tratando de llegar a la otra orilla. Pero cuando el actuante queda, cuando en él queda la más leve huella de egoísmo, no es posible utilizar las energías espirituales porque la intención no es absolutamente sincera. Esto es como un candado, como una clave. Si la intención no es absolutamente sincera, la parte del alma espiritual no puede entrar en funciones. O sea, es un seguro. Entonces, las energías espirituales se transmutan en psíquica
y obrando en el plano astral con tal vez funestos resultados. O sea que las primeras actúan en el plano único y la segunda actúa en el plano astral, porque son psíquicas. El psiquismo no es que sea malo, pero el psiquismo no es espiritualidad. El psiquismo son ciertas facultades que las personas pueden tener para ver cuestiones extraordinarias, pero realmente se supone que hay cierto desequilibrio que existe en la persona debido a actuaciones en vidas anteriores. Las potencias y energías de la naturaleza animal, acuérdense que es el físico, el astral y el mental inferior, el cuaternario inferior, con el que estamos nosotros familiarizados, donde nuestro foco de conciencia está actuando, donde pensamos que somos esto, y no hay muchas veces quien nos convenza de lo contrario. Porque tenga usted un dolor en una pierna o un dolor en una muela, para que usted vea si uno se siente de verdad que usted es el cuerpo físico. Pero si te ponen una anestesia y te sacan del cuerpo, tu cuerpo no se sigue quejando. Luego tú no eres el cuerpo. Las potencias y energías de la naturaleza animal, lo mismo pueden ser utilizadas por el egoísta y el vengativo que por el abnegado e indulgente. Por eso las potencias de la naturaleza animal pueden actuar en bien o en mal. Las potencias y energías del espíritu, sin embargo, solo se darán al manejo de quien tenga perfectamente puro el corazón. Luego, aquí tenemos, por ejemplo, la representación del alma animal: astral, físico y mental inferior. Cuando hablamos del físico, tenemos que considerar el doble etérico como parte del físico. Y las potencias del alma espiritual están formadas por el mana superior, que es el mental superior, el buddhi y el atma. Luego, nosotros tenemos que tratar de actuar con el alma espiritual cuando nuestra actuación en el alma animal así nos lleve a ello. No es posible obtener instrucciones esotéricas verdaderas, dice Blavatsky, a menos que se cumplan algunas y determinadas condiciones. Y entonces ella aquí está hablando para discípulos que están ya escogidos por el maestro para un aprendizaje, no para nosotros. Porque si nosotros vemos algunas de estas reglas y pensamos con nuestra naturaleza animal y pensamos con nuestra mente concreta y en el cuerpo físico, decimos, ay, pero ¿cómo es posible que eso se pueda hacer? No, eso no es posible. ¿Por qué? Porque no está todavía para un nivel que no llegue al verdadero punto de discípulo aceptado. Y estamos hablando de esto como un muchacho de primaria puede estar hablando del día que quiera ser un doctor, y el día que sea un doctor, ¿qué es lo que tiene que estudiar? Está haciendo sus planes. Nosotros estamos haciendo nuestros planes. No quiere decir que esto no sea posible, pero nos están dando un anticipo que pudiéramos considerar desde un punto de vista lógico, si nos parece razonable, o no aceptarlo simplemente si nos parece que no está al alcance de lo que nosotros suponemos que es la realidad. Tenemos entonces ¿qué condiciones se requieren para ser estudiante de la sabiduría divina? Para ser un verdadero estudiante, discípulo aceptado. Bueno, tener desarrolladas ciertas condiciones y cualidades. ¿Cómo se desarrollan estas condiciones? Con un ejercicio, con training, con conocimiento que he explicado. Y segundo, tener un discernimiento claro, dirigido hacia el encuentro con la verdad trascendente. ¿Cuál es la verdad trascendente? ¿Aquella que nos gusta? No, aquella que es, simplemente. HPB aquí nos plantea un mito con los siguientes párrafos que parecen contradictorias. Yo puse aquí que un mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, porque muchas veces oímos hablar de mitos, ¿no? Yo busqué en el diccionario lo que representaba. Entonces ella nos dice esto como un mito. Y fíjense la trascendencia que hay detrás. Nadie sabrá nada
si no se arriesga en aguas profundas. Ah, bueno, yo tengo que practicar lo que me venga, porque si yo no practico este fenómeno o aquel experimento el otro, yo nunca voy a... Ah, pero fíjate lo que dice después. Pero al mismo tiempo afirma, ningún ave puede volar hasta que le crezcan las alas, disponga de espacio para moverlas y del valor necesario para lanzarse al aire. O sea, si tú no tienes el conocimiento necesario, si tú no has crecido espiritualmente de la manera necesaria, si tú tienes el valor para hacerlo, no puedes todavía, tienes que esperar. Después ella advierte, el conocimiento, que es realmente una advertencia, el conocimiento del ocultismo práctico es como una espada de dos filos. Para empuñarla sin causar más daño que beneficio, hay que saber. Saber, sabiduría divina y no conocimiento intelectual. Y continúa con el siguiente mensaje. Por eso, el que quiera manejar una espada afilada, el que quiera conocimientos de ocultismo, el que quiera entrar en prácticas profundas, por eso el que quiera manejar una espada afilada por los dos lados, debe saber esgrimir el florete a la perfección para no herirse a sí mismo ni dañar a otros. Muchas veces nosotros vemos personas que están recomendándole medicina a otra persona porque tiene un mal tal. A lo mejor esa medicina a él le hizo bien, pero al otro no. Además tendría que conocer la naturaleza bien de esa persona para saber si esa medicina le va a hacer bien o le va a hacer mal. Igualmente pasa con las cuestiones que ella está planteando como un aviso. Todo verdadero instructor oriental, aquí empieza a hacer la comparación entre los instructores orientales y los occidentales. Todo verdadero instructor oriental posee reglas privadas al objeto de enseñar con seguridad el estudio de la sabiduría divina. A medida que va cumpliendo una regla, sabe cuál es el siguiente conocimiento que puede transmitir, porque hasta que no domina una y la ha entendido, no puede recibir la otra. El instructor debe estar seguro que la regla se ha cumplido, porque la transmisión de un poder sin desarrollo completo de la facultad requerida puede ocasionar el mal uso de esa facultad y caería en el campo de la magia negra. O sea, si tú esa regla no la has aprendido bien y no sabes usarla, no continúes, trata de aprenderla, trata de encontrar a ella. Aquí yo encontré la definición de magia negra como necromancia o invocación a los muertos y otros intentos egoístas e interesados en poderes extrasensoriales. O sea, primero el egoísmo y segundo el tratar de manejar fuerzas que no son corrientemente manejables. Yo les digo la realidad, yo nací al ocultismo dentro del espiritismo. El espiritismo es algo que cae dentro de estas cuestiones porque uno no debe estar molestando a los seres que ya están en otro plano, porque en primer lugar está tratando de atraerlos hacia uno egoístamente, porque uno tiene muchos deseos de saber de ellos. Pero aunque yo lo he hecho y no critico a nadie porque lo haga, no debo reconocer que cae un poco dentro de lo que se llama magia negra, porque está tratando de violar el sentido normal de la naturaleza. Pero bueno, ya yo al decirle que yo vine de ese campo, no creo que pueda ofender a nadie con relación a esa idea, porque cuando uno está aferrado a sus seres queridos, uno no es fácil poder cortar esas cuerdas que nos están atando. Pero la realidad es que hasta que no las cortemos, el globo no va a salir, porque somos como un globo atado a la tierra con una serie de cables. Para que ese globo vuele al universo, a la esfera, tiene que cortar en las cuerdas. Y muchas veces nosotros mismos somos los que nos atamos, porque nos sentimos cómodos atados. Mientras te sientas cómodo, mientras tú creas que eso es lo que debes de hacer, mientras eso te satisface, pues bueno, sigue. Pero acuérdate que hay cosas que averiguar y cosas que investigar. Y no siempre pensamos igual. ¿Cómo piensa un niño pequeño de 5 años? ¿Cómo piensa uno de 10? ¿Cómo piensa uno de 15? Uno de 20, uno de 30, y no sigo para adelante para que no ofendamos los viejos. O sea, tenemos que ver que en cada momento de la vida hay una forma de ver la vida
que nos parece la verdadera y la única, pero que ni es la verdadera, ni es la única, ni es la última. Es simplemente ese proceso que vamos pasando, donde cuanto más información recibimos, cuanto más documentados estemos, más cambiamos nuestro punto de vista. No puedo decir, ya yo me lo sé todo, ya yo llegué en una religión al final de ella y ya no me interesa más nada, porque estás haciendo como los chinos en una época que se encerraron en una muralla porque tenían muchos descubrimientos científicos y el mundo siguió creciendo por atrás y perdieron un montón de años en eso, aunque actualmente han recuperado bastante. Luego, el verdadero instructor oriental posee reglas. A medida que va cumpliendo una, pues va enseñando la otra. Y el instructor debe estar seguro de que la primera regla está aprendida para asumir la segunda. Luego, los pasajes siguientes están escogidos entre un gran número de esas reglas y hablan sobre alguna regla solo a los discípulos aceptados. O sea, no traten de imponérsela a ustedes, ni yo me la voy a imponer a mí tampoco. Pero es interesante ver lo que estas reglas están diciendo. La primera dice: el lugar elegido para recibir instrucción debe ser tal que no distraiga la mente y esté lleno de objetos magnéticos de estimuladora influencia. Entre otras cosas, han de estar reunidos en un círculo los 5 colores sagrados. El lugar debe hallarse libre de toda influencia maligna que flote en el ambiente. Bueno, vamos a explicar algo sobre esto. El lugar debe ser usado exclusivamente para recibir instrucción esotérica, adiestramiento y meditación. Muchas veces nosotros recibimos la orientación por nuestra escuela esotérica que nos dice: con un lugar donde no hagas otra cosa, que te sientas bien en ese lugar, que no haya personas que estén fumando, no haya personas que estén tomando, un rinconcito para ti nada más. Y ahí medita. Lo mismo puede rezar, o lo mismo puede sentarse a hacer determinaciones, porque hay muchas formas de tratar de unificarnos con la divinidad. A mí me gusta la meditación, hay a quien le gusta hacer decretos, hay a quien le gusta rezar. Bueno, cada cual tiene que escoger la vía por la cual tiene que continuar avanzando. Luego, los colores sagrados se refiere al espectro de la luz, pero estos colores sagrados, aquí hay asiento, estos colores sagrados que se refieren al espectro de la luz, hay que organizarlos en cierta forma especial. Yo no sé cuáles son las formas especiales para los efectos necesarios, pero los colores sagrados son los del espectro de la luz. De acuerdo como usted establezca los colores, así tendrá determinados resultados magnéticos. Y en cuanto a las influencias malignas, se entiende por las perturbaciones, tales como las disputas, los sentimientos de celo, la envidia, los altercados, la música estridente que se imprime de inmediato en la luz astral, que es la atmósfera del lugar, y se cierne sobre el aire. Por eso nosotros tratamos que en las reuniones nuestras, todos los que estemos aquí nos encontremos en armonía, y que aunque pensemos diferente, aunque lo que el orador esté diciendo no sea lo que usted crea que es la realidad, muy bien, escúchelo, después usted levanta la mano y nos dice la opinión que usted tiene, que no vamos a decir ni que usted esté equivocado ni que él tampoco, simplemente son puntos de vista, porque las disputas, las diferencias, los celos, la música estridente, por ejemplo, aquí nosotros no podríamos tener de música, ¿cómo se llama esa música estridente que hay ahora? Reggaetón. Es un reggaetón. Tenemos sin embargo la meditación de Thais, que cualquiera cierra los ojos ahí se siente que está en conexión con lo que realmente estamos tratando de hacer aquí. Sin embargo, hay mucha gente que está en una discoteca ahora que no puede ni hablar uno con otro, que la bulla es atormentadora, que los gritos son tremendos y están felices. Si los traen aquí se aburren, y nosotros no podríamos estar allá porque cada cual está en el lugar que le corresponde. Luego, esta primera condición parece a primera vista muy sencilla, pero
no es fácil de cumplir. La segunda regla nos dice, antes de que se le permita al discípulo estudiar cara a cara, ha de adquirir conocimientos preliminares en la selecta compañía de otros discípulos legos, upasakas, cuyo número necesariamente debe ser impar. Con relación a esto, en la explicación tenemos lo siguiente. Cara a cara significa que hay un estudio independiente separado de los demás. Puede ser usted mismo con su yo superior o puede ser usted con el instructor. Cuando el discípulo adquiere la instrucción cara a cara de sí mismo, su divino yo superior o su gurú son los que están conversando y dándole instrucciones. Entonces, cada cual recibe su debida información según el uso que haya hecho del anterior conocimiento recibido. Y esto solo puede agradecer al término del ciclo de las instrucciones. Cuando acaban las instrucciones, cuando él está cara a cara con su yo superior o cara a cara con su maestro, porque ha cumplimentado las reglas anteriores. La siguiente, la tercera, nos dice, antes que el gurú, esto son una serie de reglas nada más. El discípulo aceptado está sometido a una tremendísima cantidad más de regulaciones. Dice, antes que el gurú comunique al Lanu las santas palabras del Lamrim o le permita disponerse para el debuyet, debe tener cuidado de que la mente esté completamente purificada y en paz con todos, en especial con sus otros yos. De lo contrario, las palabras de sabiduría de la buena ley se dispersarán arrastradas por los vientos. Vamos a ver qué es lo que podemos explicar con relación a esta tercera regla. Dice, gurú es un instructor, Lanu es un discípulo, y las santas palabras se refieren a notificar victoria en la etapa cumplida. Triunfaste, pasaste la prueba, victoria. El Lamrim es un tratado de instrucciones escrito por Tsongkhapa. Tsongkhapa es un personaje muy interesante que Blavatsky lo menciona con bastante frecuencia y que nosotros en las charlas que está dando el hermano Bello está hablando de un tema de él. Luego, este Lamrim consta de dos partes. Consta de una con fines eclesiásticos y exotéricos y otra para uso esotérico. Ustedes saben que los fines eclesiásticos exotéricos son lo que se le dice al pueblo que todavía no está en capacidad de poder entender estas ideas, no por menosprecio, sino simplemente porque usted a un niño no le puede hablar como a un hombre o como un joven. Al pueblo tiene que hablarle como le corresponda a ese momento para guiarlo por el camino y que en el momento determinado que él sienta la necesidad de una respuesta, poder encontrarla en la misma línea. Disponer para el del yo es proponer los objetos, es preparar los objetos en la evidencia como espejos, como cristales, como joyas, que son necesarios para determinadas funciones físicas. Disponer del yo. Los otros yo se refiere a los condiscípulos. A menos que entre los estudiantes reine la mayor armonía, no será posible el éxito de ninguno de ellos. El instructor ha de tener la elección según las magnéticas y eléctricas naturalezas de los estudiantes, aproximando y ajustando con sumo cuidado los elementos positivos y negativos. Todos tenemos elementos positivos y elementos negativos. Unos somos eléctricos, otros somos magnéticos. Y él lo que tiene que hacer es reunirlo de acuerdo con las características de cada uno. A veces tenemos personas que nosotros no soportamos tenerlas al lado. Y no son malas, ni hemos tenido ningún problema con ellos. Pero simplemente sus condiciones magnéticas no juegan con las nuestras. Cuando el gurú, cuando el maestro prepara el aula para los discípulos,
tiene que escogerlo para que uno sea apoyo del otro y no sea uno la guerra del otro. Porque en ese caso todo se echaría a perder. Luego, esa sería con relación a la tercera regla. La cuarta regla, de estas reglitas interesantes, me pasé de la cuarta. La cuarta dice, durante el estudio, los upasakas deben mantenerse unidos como los dedos de la mano. Se les enseñará que todo cuanto perjudique a uno ha de perjudicar a todos los demás. Si lo que uno alegue no encuentra eco en el pecho de los demás, denotará que faltan las requeridas condiciones y será inútil seguir adelante. La selección no fue correcta. Quiere decir que el grupo tiene que sentirse tan hermanado porque tiene que manifestar la unidad de vida. Si no manifiesta la unidad de vida como una realidad, no como algo que tú hablas y dices que existe y que la sientes, no se puede producir el fenómeno de que el alma espiritual pueda dar el paso que necesita para el siguiente eslabón. Si lo que uno alegue no encuentra en el pecho del otro la aceptación, no es que sea malo, sino que la selección no fue bien hecha. Tendríamos entonces una quinta regla. Esta quinta regla dice: el gurú debe armonizar a los condiscípulos como si fueran cuerdas de un laúd, que aunque cada una distinta de las demás, emitan concertados sonidos. Colectivamente constituyen un teclado que responde en todas sus partes al más ligero toque, el toque del maestro. Si sus mentes vibraran a las armonías de la sabiduría, entonando en múltiples modulaciones de conocimiento, con efectos placenteros para los instructores que presiden y para provecho de los discípulos. También así quedará la sabiduría impresa en sus corazones, sin que jamás se quebrante la armonía de la ley. Esta quinta regla es muy interesante porque nos habla de que el grupo de discípulos debe estar armonizado como si fuera una orquesta. Si ustedes ven que el maestro de una orquesta no es bueno, lo que se siente es un ruido. Si hay un buen maestro, nada más que con mover la varita, la armonía es una delicia que nos saca el corazón afuera. Donde todos los diferentes instrumentos emitan el sonido armónico que despierta la conciencia y hace ascender a un nivel superior. Porque lo que está persiguiendo es que la conciencia se despierte a un nivel superior. La conciencia es una sola. A veces hablamos de la conciencia del alma individual, de la conciencia espiritual, pero la conciencia es una sola. Lo que pasa es que se manifiesta en distintos aspectos y en distintos momentos. La armonía, esa armonía es la sabiduría despertando dentro de cada discípulo, que se abre como un hermoso loto que inspira a los demás, elevando sentimientos y constituye una gran ayuda para el éxito del trabajo del maestro. El estudiante de corazón es aquel cuyo único objetivo es ser útil al trabajo del maestro. La regla número 6 nos dice: quienes deseen adquirir el conocimiento que conduce a los poderes ocultos siddhis han de renunciar a todas las vanidades del mundo y de la vida. Aquí viene lo que nosotros no podríamos asimilar. Renunciar a la vida. Se dice que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César en la Biblia. Y la Biblia, como un libro, también está dando la misma instrucción que da el Bhagavad Gita y que da el Corán y que da todo en su esencia, porque el mensaje siempre es el mismo. Ahora bien, aquí estamos hablando de poderes que se desarrollan. ¿Qué poderes pueden ser esos? Bueno, aquí
tendríamos entonces, el Blavatsky dice, quienes deseen adquirir conocimiento que conduce a los poderes ocultos que se llaman, en hindú se le llaman siddhis, ¿verdad? Pero esos son poderes. Han de renunciar a todas las vanidades del mundo y de la vida. En el glosario teosófico nos plantea 8. El primero se llama animas. Este poder que le confiere al discípulo. Bueno, confiere el poder de asimilarse uno mismo a un átomo. O sea, asimilar su conciencia a un átomo. Nosotros no podemos hacer eso ni pensar que puede ser posible. Mahimas. Mahimas es el poder de dilatarse en el espacio. Sentir que uno es todo con la naturaleza. Sentir que uno es aquello a lo que tenemos que llegar a ser. La nima o la jima, el poder de volverse tan ligero como un copo de algodón. O sea, flotar prácticamente. Garimas, bueno, Garimas es el poder de volverse tan pesado como el cuerpo más grave. Hay un experimento que la señora Blavatsky hizo en uno que se ha tomado en uno de los libros, en el cual uno de los familiares de ella, que era un militar muy corpulento, se estaba burlando de las cosas que ella decía. Y entonces ella le dijo, yo te voy a dar una prueba. Y había una mesita pequeña, de esas que son de una pata circular, y le dijo, espérate un momentico, yo voy a ver si puedo darte la prueba. Y parece que se concentró, parece que ella pidió permiso porque, mire, las personas que están verdaderamente en este sendero no están haciendo fenómenos. Primero porque el fenómeno gasta una energía, y segundo porque usted no va a convencer a nadie por un fenómeno. Siempre van a estar tratando de ver dónde está la trampa. Y además de eso no conduce a nada, simplemente para poder despertar el interés en algo, pero ya, nada más que para eso. A Blavatsky se le dijo, si tú haces fenómenos, vas a tener consecuencias kármicas, pero si no lo haces, podría no activar el interés de muchas personas. Y ella, como sacrificio en sí, dijo, bueno, no importa el karma que yo me eche, yo voy a hacer lo que se necesite para llamar la atención en los momentos que estaba fundando la sociedad teosófica. Entonces, Garima es el poder de volverse tan pesado, y fue lo que ella hizo. Él le dijo al pariente de ella, mira, esa mesa es levántala. Y aquel hombre grande no la pudo levantar, no la podía mover. Entonces, era un plomo pegado al piso lo que era. Entonces después le dijo, bueno, quítate, levántala ya. Y la levantó porque era ligera. Ese es uno de los poderes de los siddhis, ¿verdad? Que nosotros no tienen que creerlo, porque yo no tengo ninguna prueba para dárselo, pero es necesario que yo se lo diga y que ustedes piensen en él. Tenemos entonces Pragpat. Bueno, la pronunciación me la van a perdonar. El poder de llegar a cualquier parte. O sea, transmitirse de un lugar a otro instantáneamente. Se habla que la señora Santa Teresa de Jesús tenía el poder de la ubicación y que se le veía en distintas partes al mismo tiempo. Bilocación. Bilocación. Lo hacía el Padre Pío. El Padre Pío también lo hacía. O sea que hay San Martín de San Martín. O sea que hay conocimientos por otras líneas que están hablando de estas cosas. Entonces, después de ese tenemos el Pragama. Pragama es el poder de ver realizado todos nuestros deseos. Pero claro que esos deseos no van a ser tener un carro, una casa mejor, ni una mujer bonita, un esposo interesante. No, estamos hablando de cuestiones que van mucho más allá de eso. Si nos lo dan a nosotros, lo primero que yo hago es conseguirme una casa grande. Y digo, bueno, la Sofía me dice que no, pero bueno, yo voy a ganarme ese campo negativo, pero voy a vivir lo que me queda de tiempo mejor. Porque no estamos preparados para eso, señores. Vamos a situarnos en la realidad. Estamos haciendo un gran esfuerzo, estamos tratando de llegar, consideramos todo esto como una realidad, pero tenemos que poner los pies en la tierra.
Yo tenía un amigo que no se ponía un cinto de piel animal por nada del mundo. Y después terminó fumando y tomando como un trastornado. Así que fue el que me llevó a la sociedad filosófica. Tenemos después de este el Ichatpa. Ichatpa es la facultad de crear. Blavatsky creaba una taza del aire. ¿Cómo se llamaba este señor que murió hace poco? Saibaba también le creó un anillo a una señora que yo conozco. Exacto. O sea, es una facultad de poder hacerlo. No salía de la nada, pero sabían cómo hacerlo. Ese sería el Ichatpa. Entonces, el Vasisva es el poder de dominarlo todo. Estos poderes extraordinarios no se requieren en una sola vida, no se adquieren en una sola vida, dice ella, y pueden ser el resultado de los efectos acumulados en múltiples existencias, y se van a adquirir cuando haga falta que el discípulo lo tenga. En el espectro del umbral, que está formado por el orgullo, la envidia, los celos, el odio y todas las pasiones negativas que nosotros hemos creado durante nuestra vida presente en el plano físico, a través de nuestra existencia deben estar vencidos para poder adquirir estos poderes. En Zanoni, que el otro día tú me hablabas de eso, Gustavo, creo que tú hablaste de Zanoni, él habla del espectro del umbral. Y pasar el umbral quería decir que tú ya estabas en condiciones tales que podías empezar a adquirir los poderes que fueran necesarios. Tenemos entonces la regla número 7. Nadie puede continuar siendo upasaka si se cree diferente de sus condiscípulos o superior a ellos, o pensando, soy el más sabio, soy el más santo, soy el más grato al maestro, o mi comunidad que a mis hermanos, yo soy el perfecto, yo soy el bravo, ¿no? No, nadie puede continuar en esas condiciones. ¿Por qué? Porque los pensamientos del upasaka han de estar predominantes fijos sobre su corazón, eliminando todo sentimiento hostil a cualquier ser viviente, no solamente a sus otros condiscípulos, a las flores, a los insectos, a los animales. Yo supongo que no debe matar ni una cucaracha, aunque se dice que cuando está en este nivel el aura que se transpira, no es posible que ninguna criatura de esa naturaleza pueda arrimarse a uno. Y si se arrima, no serían perjudicadas, sino beneficiadas, porque se le estaría un impulso en su evolución. De lo contrario, no es posible el éxito. Y la regla 8 dice: un Lanú ha de rehuir las influencias externas de emanaciones magnéticas emitidas por las criaturas vivientes. Por lo tanto, aunque en unidad con todos en su interna naturaleza, ha de tener cuidado de apartar su cuerpo externo de toda influencia extraña. Nadie, sino él, ha de comer en su plato y beber en su vaso, y debe evitar el contacto personal con seres humanos o con animales. Debe estar totalmente aislado. Por eso, en este caso, el saludo es Namaste. Aquí nosotros le damos la mano, le damos un abrazo si somos cubanos y transmitimos toda la influencia que podemos tener. Pero en este caso, en la regla número 7 dice: los pensamientos de los upasaka han de estar predominantemente fijos sobre el corazón, eliminando todo sentimiento hostil a cualquier ser viviente. De lo contrario, no es posible el éxito. La regla 8, que fue la que estábamos ahora, ni siquiera se le permite tener animales domésticos, perros, gatos, canarios, ni tampoco tocar ciertos árboles o plantas. Dígame usted quién le dice eso a alguna de nuestras hermanas aquí presentes. ¿Por qué? Porque el reino animal
tienen unas condiciones magnéticas. No quiere decir que abusen con ellos ni que los desprecien, sino simplemente que debe estar aislado. Hasta inclusive hay árboles, hay plantas que no pueden tener tampoco su contacto. El discípulo ha de vivir en su propia atmósfera a fin de individualizarla como cultica propósito. Él debe tener una individualización completa, todo lo que le corresponde a él. No puede darle la mano a otro, porque en ese caso estaría dañando su atmósfera, dañándola en el sentido del objetivo que está tratando de encontrar. La regla 9 nos dice: la mente debe permanecer embonada para todo, menos para las universales verdades de la naturaleza, so pena que la doctrina del corazón se convierta en la doctrina del ojo. Esto es el vano espiritualismo exotérico. Bien, aquí, en esta regla, que era la regla 9, dice: la total atención de la mente del discípulo ha de estar enfocada al logro de su objetivo, nublado para todo lo que pueda ser, para todo lo que lo pueda desviar. Y tiene que estar con su objetivo, no puede estar pensando en otros objetivos distintos. La doctrina del corazón representa el sendero que conduce hacia el alma espiritual, mientras que la doctrina del ojo representa el sendero que conduce hacia el alma animal. El ojo te está dando una visión con relación al plano físico. El corazón te está dando una visión con relación al alma espiritual. Hay dos doctrinas que son muy interesantes y que hay libros interesantes que hablan de estas dos doctrinas. Tendríamos entonces que la regla número 10 dice: el discípulo no ha de tomar alimentos de índole animal, ni nada que pueda destruir la vida. Tampoco tampoco debe beber vino o licores, ni ninguna clase de drogas que puedan, pues todas son como espíritus malignos y yamanji, que se aferran al incauto y devoran su entendimiento. La explicación a esto dice: el vino y los licores contienen el magnetismo funesto de cuantas personas contribuyen a elaborarlo. La carne conserva las características psíquicas del animal de que procede. Y que coma carne, que siga comiendo carne. Pero el día que le llegue este momento, tiene que escoger. Y tendrá entonces un objetivo en su vida diferente al que tenemos ahora. Y tendrá una conciencia que le permita ver las cosas que aún no podemos ver. Y tendrá un estado de felicidad que ahora no podemos alcanzar de ningún motivo completo. O sea, que estas reglas son exactamente lo que necesita el discípulo en este momento. Tendríamos entonces el número 11. Los medios más eficientes de adquirir conocimiento y disponerse a recibir la sabiduría superior son la meditación, la abstinencia, el cumplimiento de los deberes morales, los pensamientos apacibles, las palabras amables, las buenas acciones y la benevolencia hacia todo y con todo, con entero olvido de sí mismo. La meditación es el primer paso y conduce a la puerta que se abre al sendero angosto que muchos han cruzado. Se inicia en el plano físico con el alma animal y tiene como objetivo ayudar al aspirante a pasar de la doctrina del ojo a la doctrina del corazón. Y la regla número 12 nos dice: únicamente con la observación de las reglas anteriores, el lano puede esperar la adquisición a su debido tiempo de los CDs que nos hará, cuyo desenvolvimiento le conducirá gradualmente a la unidad
con todo el universo. Estas 12 reglas son algunas de las que sigue el discípulo. Estas 12 reglas son 12 pasajes, están entresacados. Ella dice que de 73. ¿Se imaginan ustedes? Pero poco a poco bastan para indicar las inmensas dificultades con que ha de tropezar el aspirante en su sendero de Upasaka, nacido y educado en países occidentales. Porque en países occidentales la forma de criar es diferente a los países orientales. Ella dice, todos los métodos de educación en Occidente y todavía más en Inglaterra se apoyan en principio a la emulación y porfía. Cada estudiante es estimulado a aprender, a adelantar y sobrepasar a los compañeros lo más rápido posible. Se cultiva asiduamente la equivocadamente llamada rivalidad amistosa y este mismo espíritu se alimenta y vigoriza en todas las modalidades de la vida. Con tales ideas inculcadas desde la niñez, ¿de qué forma pueden los occidentales ser capaces de intentar ser adiestrados? De recibir ese adiestramiento. Aquellos con discípulos que no son de su propia elección, que no son escogidos por él, llevados de personal simpatía y estimación, no podrán formar la armoniosa atmósfera necesaria para su trabajo, el trabajo del maestro. Cuando los escoge su instructor, aún en muy distintos puntos, reúne las especiales condiciones necesarias. Quienes deseen ser estudiantes deben tener primero la fortaleza suficiente para matar en su corazón todo sentimiento de aversión y de antipatía hacia los demás. Por otra parte, los pormenores de la conducta diaria y la prescripción de no tocar ni aún la mano de las personas más íntimas y queridas, cuán opuestas son las ideas occidentales sobre el efecto y los buenos sentimientos. Es un mal educado, no me dio la mano, me dejó la mano en el aire. Cuán frío y duro parece todo ello. Ella reconoce que para Occidente esto es bien difícil. Habrá quien tilde de egoísmo el abstenerse de complacer al prójimo a fin de progresar uno mismo. A lo que así opinen, dejémosle que difiera hasta otra encarnación el intento de entrar fervorosamente en el sendero. Sin embargo, no consintamos que se jacten de su imaginación inegoísta, pues en realidad les engañan las apariencias y convencionalismos basados en las efusiones de la llamada cortesía que pertenece a la vida ficticia y no a los dictados de la verdad. Aquí nosotros a veces nos reunimos y para hablar de algo no podemos estar callados, empezamos a hablar para de otra persona o empezamos a criticar. Sin embargo, eso no es la costumbre oriental. La costumbre oriental es: si no tienes nada que decir, si no es bueno, útil y caritativo, no lo digas. Claro, no estoy hablando del 100%, porque debe haber también orientales que son bien chismosos. Pero es más fácil encontrarlo allá que aquí. Pues, pero aún prescindiendo de estas dificultades que son externas, si bien no deja de ser grande su importancia, ¿cómo podrán los estudiantes occidentales ponerse en la requerida armonía? En Europa y América la personalidad es tan vigorosa que cuantos profesan las letras y las artes se envidian y aún se odian mutuamente. Es fácil ver a escritores, a artistas, como uno a otro se atacan de una manera descomunal. El odio y la envidia entre los de una misma profesión han llegado a ser proverbiales. Los hombres procuran lograr a toda costa hasta el punto de que los modales urbanos y la cortesía social no son más que una hipócrita máscara de los demonios del odio y de la envidia. En Oriente, el espíritu de la inseparabilidad se le inculca a la niñez con tanta firmeza como en Occidente el espíritu de la rivalidad. Esta es la idea fundamental. Allí
no se fomenta la ambición personal ni los sentimientos y deseos egoístas. Cuando el terreno es naturalmente fértil y se cultiva en debida forma, el niño, al llegar a hombre, está estimulado a subordinar el yo inferior al yo superior. En Occidente predomina la creencia de que el principio guiador de la conducta es el gusto y el disgusto que inspiran los demás hombres y cosas, aunque no llegue a convertir dicho principio en normas de vida, ni traten de imponérselo a nadie. Quienes se quejan de haber aprendido poco en la sociedad teosófica, dice Blavatsky, fijen su atención en la siguiente sentencia entresacada de la revista Paz de febrero de 1888. En cada uno de los grados, la clave está en el mismo aspirante. No es el temor a Dios, no es el temor de Dios el principio de la sabiduría, sino que el conocimiento del yo es la sabiduría. Al estudiante de ocultismo que ya practica alguna de las reglas precedentes, se les representa grande y verdadera la respuesta del oráculo de Delfos a todos cuantos anhelan oculta sabiduría, y que el sabio Sócrates repitió muchas veces: hombre, conócete a ti mismo. Muchas gracias. Wow. Muy bueno. Si quieren hacer algún comentario. No, eso no es mío, eso es Blavatsky. Pero muy buen esfuerzo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Un comentario? Muy bueno. Yo sí tengo una pregunta. Muy buena. No es una pregunta, es una duda. ¿Cómo llegar a esta cosa de conocer